Un gusto verles nuevamente. Ya la semana pasada todavía estaba muy afectado por el jet lag y todas esas locuras del cambio de horario tan drástico. Ya ahora ya me siento como en casa. Y les decía en la mañana que gracias a Dios me han tratado súper bien. He comido muchísimo y he podido comer ya fideuá, comí también cocido, que por cierto es una bomba aquello. Sí. Comí tortilla española, comí bueno, ya paella, por supuesto, ya comí tapas, no, yo no sé cómo voy a llegar a México, o voy a llegar rodando a México, pero ha sido una bendición poder estar por aquí, conocer varias partes de España, también que he podido estar en algunos lugares. Y bien, hermanos, no se trata de que hablemos de mí, sino vamos a orar a nuestro Dios y gozarnos en quién es nuestro gran Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu gracia, gracias por amarnos tanto, gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a dar su vida en rescate por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la salvación tan grande en que, a pesar de que éramos enemigos tuyos, ahora somos hijos. Y Señor, gracias por esa bendición, gracias por tu cuidado, por tu fidelidad, por tu gracia. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros en tus manos. Gracias, Señor, por tanto que haces. Y en nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de uno de los pasajes más conocidos por la cristiandad. Yo no estoy seguro si es si pelea un poco por el más conocido, quizá con Juan 3:16, o con algunos otros, con algunos versículos que son tal vez evangelísticos y que los conocemos, como los de Romanos 3, Romanos 5, Romanos 6. No estoy seguro en qué nivel está, pero sí es uno de los o quizá con el Salmo 1, Salmo 90 o 91, pero es uno de los más conocidos. Vamos a estar estudiando el día de hoy este Salmo, que algunos de nosotros lo conocemos y tal vez no es exactamente la mejor descripción, pero lo conocemos como el Salmo del Pastor. Ya todos supieron, ¿verdad? Que sí es conocido. Y quizá muchos no lo sabemos de memoria. El Salmo 23, que representa esta figura de Dios como el pastor, pero no solamente representa la figura de Dios como pastor. Y aquí, ojito, representa también la figura de Dios como anfitrión. Vemos dos figuras literarias en este pasaje. Y déjenme poner cronómetro porque hace rato no lo puse y me fui, como decimos en México, como hilo de media. Así me dejé llevar y no tengo idea cuánto me tardé. No quise ni preguntar. Pero entonces ahora sí puse el cronómetro. De todas maneras no le vamos a hacer caso. Pero vamos a... Este salmo, entonces, donde vemos a Dios como un pastor, pero también como un anfitrión. Y vemos esta imagen donde Dios cuida de los suyos. Así que acompáñame a leerlo. Lo voy a leer primero en Reina Valera, que lo tengo aquí en mi Biblia, que es Reina Valera, pero lo voy a predicar en Biblia de las Américas, así que... Pero de todas maneras tú sígueme. Y es muy chistoso porque este salmo yo me lo aprendí de memoria en Reina Valera. Pero se los enseñé a mis hijos en Biblia de las Américas y ahora mi cabeza choca y ya mejor lo leo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Uf. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver el cuidado de Dios como pastor y como anfitrión. Ese va a ser nuestro tema y vamos a ir desmenuzando cada una de estas ilustraciones. Por lo tanto, empecemos con nuestro primer punto, que es el cuidado de Dios como el pastor. El cuidado de Dios como pastor. Se me hace muy pertinente reflexionar en la labor pastoral del santo, sublime, soberano, eterno, perfecto, omnisciente, omnipotente, justo, eterno, glorioso, amoroso Dios que tenemos. ¿Por qué reflexionar en esto? ¿Por qué hacerlo? Porque Él es nuestra esperanza, en Él confiamos, en sus manos estamos seguros, Él es confiable, Él es nuestro pastor. Señor. Y antes de hablar de las particularidades de Dios como nuestro pastor, quiero que veamos dos generalidades de esta imagen que presenta aquí el rey David. En primer lugar, estos 4 primeros versículos del 1 al 4 dependen todos ellos de la frase: el Señor es mi pastor. Eso quiere decir que debido a que Él es tu pastor, no te va a faltar nada. Debido a que Él es tu pastor, te llevará a descansar en verdes pastos. Debido a que Él es tu pastor, te conducirá por aguas tranquilas. Debido a que Él es tu pastor, te dará fuerzas, te guiará por sendas de justicia. Debido a que Él es tu pastor, podrás confiar en Él en tiempos peligrosos. Todo es debido a que Él es tu pastor, y vienen el resto de versículos del 1 al 4. Pero lo que guía o lo que manda esta labor es que Él es el pastor. Amén. En segundo lugar, nota que todos los verbos que son usados aquí denotan una función que perdura, que continúa. Así que si en el versículo 1 dice que nada te va a faltar, o mejor traducido sería como nada te falta, nada me falta, es una labor preciosa porque es algo que a lo largo de todas nuestras vidas se está cumpliendo. Y así que nada me ha faltado en el pasado, nada me falta ahora. ¿Y sabes qué? Mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el próximo mes, próximo año, los siguientes 10 años, nada te va a faltar. Amén. Es una acción continua. Y lo mismo sucede con cada una de estas promesas que encontramos en estos versículos. Podemos descansar, seremos conducidos, se nos darán fuerzas. Cada una de estas cosas es algo continuo en nuestras vidas. Son actos divinos que perduran, que son continuos, no terminan. Así que la labor pastoral de Dios es algo que permanece. Amén. Ha estado en nuestras vidas, está ahora mientras escuchamos este sermón y continuará el resto de la vida. Me encanta cómo en el Nuevo Testamento se describe a Jesús como el buen pastor que da su vida por las ovejas. También como el gran pastor que derramó su vida, su sangre, sacrificándose por sus ovejas. Y también se le describe como el príncipe de los pastores que vendrá nuevamente por los suyos y a quien esperamos. La labor de Dios como pastor no es algo de lo que solo David o el pueblo de Israel se beneficiaba. Es una obra preciosa de la que tanto tú como yo o cualquier otro hijo de Dios puede ser partícipe. Así que ahora sí, después de hablar de estas generalidades, pasemos a maravillarnos de ese gran Dios que cuida, alimenta, protege a los suyos. Veamos al buen pastor de las ovejas. Y David
empieza describiendo a Dios como el pastor. Me encanta esta figura. El Señor es mi pastor. ¿Sabes? En hebreo la connotación que tiene no solo es de alguien que tiene una función o un cargo. Les decía en la mañana, pensemos, si yo me dedico a lavar autos, yo soy un lavacoches durante el tiempo que yo me dedique a eso, pero si me despiden, si yo renuncio, dejo de ser lavacoches. Si hoy yo estoy vendiendo libros, pues ahorita soy un vendedor de libros, pero quizá en 2 años, 3 años, voy a dejar de ser vendedor de libros. En la parte contraria, pensemos, yo actualmente y siempre desde que nací soy hombre. Ahora soy hombre, mañana voy a ser hombre, en 10 años, en 50 años, aunque haga lo que haga, aunque diga lo que diga, soy hombre. No puedo dejar de ser hombre. ¿Sabes? Cuando dice aquí que el Señor es mi pastor, lo que está diciendo es que Él no puede dejar de ser pastor. Es algo inherente a Él. Así como Él es santo, 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 como Él es justo, como Él es todopoderoso, como Él es omnisciente, de la misma manera, Él es pastor. Y sabes, eso es precioso, porque no puede dejar de ser pastor. No puede, aunque Él quisiera, que no quiere, pero aunque Él quisiera, no puede dejar de pastorearte. Y ahorita que veamos las características de cómo se ve un pastor, es precioso, porque eso quiere decir que todas estas características permanecen para siempre, porque Dios es pastor. Así que Dios como el pastor que está en su esencia, siempre va a protegerte, va a alimentarte, siempre va a cuidarte, siempre va a proveer, siempre va a guiarte, porque Él es tu pastor. Amén. Sí, Señor. Lo anterior trae mucha esperanza, porque cuando nos sintamos que ya no podemos más, cuando estemos con el estrés del trabajo, de la familia, los niños, la escuela, el hogar, cualquier otra área donde te desenvuelvas, cuando estemos en las angustias, cuando nuestros ojos se llenen de lágrimas, o simplemente el cansancio, la depresión, la ansiedad, recuerda, Él es tu pastor. Amén. Sí, Señor. E iglesia, aun cuando sus pastores les fallen, aun cuando otros hermanos de la iglesia nos fallen, aun cuando nuestra iglesia nos pueda llegar a fallar, Él es tu pastor. Amén. Sí, Señor. La labor de pastor es increíble, porque el pastor vive con sus ovejas, el pastor pasa tiempo con sus ovejas, se dedica a ellas, las conoce, y así es nuestro Dios. No es un Dios distante, no es un Dios que no sabe qué nos pasa, sino que Él nos conoce, sabe nuestras luchas, sabe de qué pie cojeamos, sabe nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestras tristezas. Él nos conoce, porque somos sus ovejas. Entonces ahora sí David pasa a describir cómo es la labor de ese pastor. Después de que nos dice que el Señor es pastor y es mi pastor, ven la personalidad, o cómo se apropia de esto. No nada más dice, Él es pastor, dice, Él es mi pastor. Hay una gran diferencia. Y entonces se dan estas características del pastoreo, y la primera de ellas que nos dice en el versículo 1, dice, el Señor es mi pastor. Y casi es como si dijera, por lo tanto,
nada me faltará. Amén. Dios proveerá para nuestras necesidades. Esto habla de necesidades físicas. El Señor se preocupa de que sus ovejas no pasen ningún tipo de hambre. El Señor estará presente con las ovejas. Así como David decía en el Salmo 34, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Sí, Señor. Ahora bien, es importante aclarar que esto no tiene nada que ver con que, vamos a tener opulencia, vamos a tener riquezas, vamos a tener un Bugatti en la casa. No está hablando de que, vamos a tener una mansión o un castillo como casa. De esto no está hablando. No, cuidado con estas falsas enseñanzas que dicen, no, es que tú eres hijo del rey y como hijo del rey tienes que tener lo mejor y entonces vamos a tener X o Y cosas. No está hablando de eso. Está bien diciendo que nada de lo que es necesario te va a faltar. Así que si tú tienes comida en el frigorífico para hoy y para la cena, listo. Eso es lo que necesitas para sobrevivir hoy. Si tú tienes dónde posar tu cabeza hoy, listo, ya está. No es que necesites los 300 metros para... No. Si tienes los 2 metros de tu cama, ya está. Si tienes ropa, como la que yo veo que todos traemos, ya está. O sea, no quiere de aquí, no está diciendo, hablando de opulencia nuevamente. No está diciendo de que en tu closet, tu armario, como le digan en cada uno de sus países, tienen que tener muchas mudas o muchos cambios de ropa, que la mayoría de nosotros, no es que tengamos grandes cambios, pero tenemos normalmente más de uno. Entonces, nada te faltará. Uno de los traductores que tenemos en la editorial, él es cubano y vive en Cuba. Y pues hemos platicado varias veces. Y quizá es uno de los, o es el país más golpeado por en América Latina. Y cada que tengo oportunidad de hablar con diferentes cubanos que están en diferentes países, se escuchan historias muy fuertes. Pero aún allá, con todas estas tremendas cosas, el Señor sigue proveyendo para los suyos. Amén. Y este traductor que tenemos, que es pastor, tiene varias oportunidades para salir del país y puede salir, y Dios le ha guiado a quedarse en Cuba. Y cuando luego decimos, wow, Señor, pero Él dice, Dios me está guiando a cuidar de mis ovejas. Pero saben, más que Él, como pastor, que Dios le está guiando a quedarse y permanecer en Cuba, más importante que eso, está Dios cuidando de todos nosotros. Amén. Y siendo fiel. Y si volteamos hacia el pasado, podemos ver que Dios ha sido fiel. Pero sabes, lo hermoso, lo que veíamos hace rato, estas son cosas continuas. Eso quiere decir que así como Dios ha sido fiel en el pasado, Dios es fiel ahora. Cuando veas a futuro, a pesar de falta de trabajo, a pesar de falta de recursos económicos, a pesar de que las cosas se pongan negras y de las complicaciones que podamos tener, podemos decir, Dios proveerá. Amén. Sí, Señor. Porque ese es el gran Dios que tenemos. Es hermoso pensar que Dios, el pastor, está proveyendo para nosotros, con esta promesa hermosa. No dependemos de las personas, no dependemos de un salario. Nuestro buen proveedor es Dios. Eso que no quiere decir que Dios no utilice el trabajo. Dios mismo inventó el trabajo aún antes de la caída. O sea, el trabajo es santo en este sentido, y que fue creado por Dios. Pero no estamos hablando de esto.
Dios permite el trabajo, aunque quizá a veces no nos gusta tanto. Por eso es parte de esa sí es parte de la consecuencia del pecado, ¿no? Que no nos encanta el trabajo. Algunos por gracia nos gusta mucho más que otros trabajos, pero eso no quiere decir que no sea arduo. Pero a pesar de eso, realmente, el que realmente provee es Dios. Sí, Señor. Recuerdo hace años, estábamos fundando una iglesia y estábamos 3 ancianos en la iglesia y llegó el punto donde literalmente ya no había dinero. Y estábamos pensando en entregar el edificio porque lo rentábamos. Y estábamos tronándonos los dedos de decir, ¿qué hacemos? Un día dijimos a la iglesia, ¿saben qué, hermanos? Necesitamos que vamos a orar. Vamos a doblar rodilla, porque aquí humanamente esto ya no hay forma. Nos citamos un miércoles en la iglesia, en la tarde-noche. Empezamos a orar y decir, Señor, no hay forma. Pero Dios, donde nosotros no, ya es tu problema. O sea, estamos convencidos que tú nos has guiado a fundar esta iglesia, pero ya es tu problema. O sea, nosotros ya no sabemos cómo. Y yo no tengo tanta fe como la de Miguel, como nos platicaba la semana pasada. Pero recuerdo muy bien, el sábado nos habla uno de los ancianos y nos dice, ¿saben qué, hermanos? Ahorita no recuerdo los horarios, pero hagan de cuenta que empezaran las actividades a las 11 de la mañana en la iglesia. Entonces nos dicen, necesito que lleguen a las 10 de la mañana, tengo que hablar urgentemente con ustedes. Pero no nos dijo nada, del ingrato. Pero, y así, nosotros empezamos a decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este hermano? Se llama Samuel. ¿Qué va a hacer Samuel? ¿Va a renunciar? O sea, empezamos a pensar las peores cosas, ¿no? Y hermanos, fíjense que pues fui a visitar a una hermana que no era parte de la iglesia, sí, fue a visitar a una hermana que tal. Y me dijo que Dios puso en su corazón darnos esto. Saca una bolsa con muchos sobres. Esta hermana había guardado sus ofrendas por mucho tiempo. Por mucho tiempo había habido algunas cosas, bueno, ese es otro tema. Pero el chiste es que había guardado sus ofrendas y que oraba diciendo, Señor, ponme dónde tengo que dar estas ofrendas. Y Samuel no había abierto las ofrendas y nos dice, por favor, ayúdenme a contar. Y empezamos a sacar y abrir sobre tras sobre tras sobre. Y estábamos llorando y nos reíamos, llorábamos, nos reíamos, llorábamos y así íbamos y seguíamos abriendo sobres y sacando dinero y así era como increíble ver la mano de Dios. Al final más de $5,000. Wow. Y fue, Dios, esto solamente tú. Solo tú, Señor. Solo tú. ¿Saben, hermanos? Cuando pensamos que ya no hay forma, Dios se encarga. Amén. Sí, porque Él es pastor. Él es pastor. Es parte de Él. Está en su esencia. No puede dejar de proveer para los suyos. Pero sabes, ve conmigo, y estamos avanzando demasiado lento. Perdón, vamos a hacer toda una serie del Salmo 23. Nos vemos el próximo domingo. Y que Dios provea otro vuelo de regreso en 5 semanas. No, de verso 2 dice, recuerda, el Señor es mi pastor, por lo tanto, verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, o como dice aquí, nos hace descansar en verdes pastos. El Señor lleva a las ovejas a los verdes pastos para ser alimentadas. Aquí ya no está hablando de algo físico como en el anterior. Aquí ya está hablando de un alimento nutritivo en abundancia
que le ayudará a la oveja a desarrollarse y a madurar. Ya está hablando de alimento espiritual. Amén. Sí, Señor. Mis hermanos, es una bendición que Dios proveerá alimento espiritual sustancioso para nosotros por medio de su palabra. Es por medio de la Biblia donde Dios proveerá ese alimento que puede transformarnos y santificarnos, como dice 2 de Timoteo 3. Es en los verdes pastos donde hallaremos descanso. Es ahí donde podremos refugiarnos. Será ese lugar donde recibiremos la atención que necesitamos. Es en la palabra donde obtendremos esperanza para cuando estemos cansados y abatidos. Es en las Escrituras donde recibiremos la guía para nuestra guía, ira descontrolada, para los problemas familiares, para el dolor en medio del luto, para el pecado con el que estés batallando. Pero Dios no solamente provee alimento físico y espiritual, sino que esos verdes pastos donde Dios nos hace descansar se completan con el hecho de que Él guía a su pueblo. Ve lo que dice la segunda parte del 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios nos guía a través de esas aguas de reposo. Los lugares de agua para las ovejas es donde ellas pueden descansar, ser animadas, limpiadas, refrescadas, sanadas. Una oveja que está siendo alimentada por su Señor descansará en Él. Es en esas aguas donde las ovejas serán consoladas por sus pérdidas. Es aquí donde serán sanadas, donde saldrán de la depresión, donde pasarán por tiempos de duelo, donde derramarán lágrimas después de un despido o después de haber sido asaltados o después de haber tenido que dejar el país porque aunque no queríamos, las circunstancias políticas nos hayan llevado a dejar nuestros países. Es aquí donde lloraremos extrañando a nuestros familiares. Es aquí donde nos tendremos que adaptar a una nueva cultura. Es aquí donde una enfermedad, donde pensamos que no podemos con la angustia que nos está causando una enfermedad, y es aquí donde seremos animados tras el cáncer de alguien. Es aquí donde descansaremos. Por eso el Señor provee esas aguas de descanso, de reposo. Dios es nuestro pastor. Amén. Y está y seguirá proveyendo, sí, para nuestras necesidades físicas, está y seguirá proveyendo para el alimento para nuestra alma. Pero Dios está trabajando en nuestras vidas, llevándonos por aquellos lugares de reposo, lugares de consuelo, lugares de ánimo, lugares de sanidad, y lo seguirá haciendo porque Él es nuestro pastor. Y estas obras están impregnadas de quién es Él. Gloria a Dios. Están ustedes como iglesia atravesando un cambio muy importante. Un cambio que da gusto y nos da tristeza. Un cambio que llena de gozo y al mismo tiempo hace que nuestros ojos se llenen de lágrimas. Nosotros atravesamos por el mismo cambio hace 2 años. Sabemos lo que es. Sabemos lo que es porque hay dolor, no solamente para los que se quedan, sino para los que se van también. Pero en medio de todo eso, el Señor sigue siendo pastor. Amén. Y Él seguirá aquí, en Alcalá de Henares, y Él seguirá en Estados Unidos. Amén. Sí, Señor. Trayendo consuelo, ánimo, porque Él es pastor. Amén. Verso 3. Él restaura el alma. Esta palabra restaurar hace énfasis
en algo que tenía una cierta forma y de repente se destruye y hay que volver a hacerlo. No sé si ustedes llegaron a ver, y no sé si llegó acá a España, había un programa en Estados Unidos, pero lo pasaban en México, que se llamaba Extreme Makeover, que eran unas casas horribles, así, pero horribles, así, las peores casas que se puedan imaginar, que se estaban destruyendo estas casas, y de repente llegaban unas personas en un trailer, llegaban y llegaban con la familia, ¡ay! Les hacían fiesta y les decían, súbanse, toda una semana se los llevaban de viaje a unas vacaciones increíbles, y en una semana, prácticamente destruían todavía más la casa y la volvían a hacer de manera increíble. Y cuando regresaba la familia era como, ¡wow! ¿Qué le pasó a esta casa? Y por eso era como el rehacer la casa de manera extrema. No sé si lo pasaron, y si lo pasaron, ¿cómo se llamaba aquí? Pero de esto está hablando aquí. Algo que está muy feo, lo rehace completamente. Y de eso está hablando aquí el salmista. Nosotros ya éramos una vasija que Dios estaba haciendo, pero de repente le dijimos, Dios, no me interesa tu camino. Yo me quiero ir por mi propio camino, pero no, por allá no. Vas a sufrir, vas a batallar, vas a luchar, te vas a golpear. No me importa, Dios, tú no sabes, yo quiero ir para acá. Y ahí vamos, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado. Si no, gloria a Dios, qué bueno que no te ha pasado. Pero a mí sí me ha pasado. Y ahí voy, ¿no? Y Dios diciéndome, no, por allá no. No, sí, tú no sabes, Dios. Aquí el que sabe soy yo. Y ahí voy por ese camino que no debo de ir. Y ya estando en ese camino, todo me pasa, ¿no? Y ahí vengo así como el hijo pródigo, ahí vengo nada más así. ¿Qué crees? Que sí tenías razón. Ya vengo todo destruido. Y el Señor, con lazos de amor, como el padre al hijo pródigo, sale corriendo, nos abraza, aquí estoy yo, y nos restaura. Y dice, de esto terrible que tú ya lo provocaste, aquí estoy yo para rehacerte de nuevo. Gloria a Dios. Y de eso habla, que Él restaura nuestra alma. Amén, Señor. Amén. Es un trabajo de amor, de misericordia, de gracia, de paciencia. Quizá doloroso también. Pero es necesario, porque somos ovejas y necesitamos que el Señor nos guíe por el camino de justicia, como dice la segunda parte del 3. Ese camino de justicia, que no forzosamente habla de moralidad, más bien David se refiere a un camino derecho, el camino por el cual el pastor quiere que transitemos. Pero obviamente el Señor nos toma al decirnos por dónde debemos caminar. Hacia dónde debemos dirigirnos. Nos llevará por un camino de santidad, un camino apartado del mal, un camino que da la espalda al pecado. Y en medio de todo este proceso no debemos olvidar la santidad de Dios. Amén, amén. Porque hay veces que se nos olvida quién es Dios. Él nos guía por ese camino del bien, pero ve lo que dice el verso 3 otra vez. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, pero ¿cómo termina diciendo? Por amor de su nombre. Y de repente llegamos a este punto y decimos, a ver, espérame, Señor, ¿cómo que por amor de tu nombre? ¿Por qué estás diciendo esto? Hermanos, debemos de pensar en esto. Cuando Dios nos creó a la humanidad, nos hizo a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces estamos en este mundo para declarar quién es Él. Por lo tanto, cuando yo miento, ¿qué estoy diciendo? Dios es mentiroso. Cuando yo soy chismoso, ¿qué estoy diciendo? Él es chismoso. Cuando yo soy iracundo, ¿qué estoy diciendo? Él es iracundo. Cuando yo soy un adúltero, ¿qué estoy diciendo? Él es un adúltero. ¿Te das cuenta de la gravedad del pecado?
O sea, el pecado no es nada más decir, no hago las cosas que a Dios no le gustan. Lo que estoy haciendo, estoy difamando quién es Dios. Dios me ha puesto aquí para que todo mi ser demuestre a otros quién es Él. Cuando yo peco, lo que estoy mostrando es que Él es todo lo que yo estoy haciendo. Por eso es que vean la gravedad del pecado. Y por eso es que Él está diciendo, camina por aquí por amor de mi nombre. No es una razón egoísta, simplemente el punto es, Él es santo, santo, santo. Él es el Dios que realmente no tiene mancha, que Él es sin pecado. Y entonces lo que nosotros hacemos es mostrar que Él sí es, o estamos dando esta mala imagen de que Él sí es pecaminoso, cuando Él es santo. Y por eso dice, por amor de mi nombre, no difames quién soy yo. Él es el creador del universo. Dios es el todopoderoso que no tiene límites. Y por ello es que debemos hacer cosas para Él. Nuestro andar por este mundo como hijos suyos debe reflejar esa misma santidad. No por nosotros, sino lo hacemos para su gloria. Lo hacemos por amor a Él. Es por ello que Dios nos guía por esos caminos de justicia. Finalmente, y para terminar nuestro primer punto, ve el verso 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. A diferencia de los verdes pastos, de las aguas de tranquilidad y descanso, aquí se presentan ya momentos de angustia, momentos de tempestad. Momentos de temor, de lágrimas, de tristeza, quizá de depresión, de no saber qué hacer, de crisis, quizá de ansiedad, quizá momentos donde se nos va el hambre. Gracias a Dios a mí nunca me pasa eso, pero a otros sí les pasa, o tal vez me debería de pasar más seguido, pero momentos en los cuales no conciliamos el sueño y nada más damos vueltas y vueltas y vueltas, nada más de estar pensando. Es en esos tiempos donde el buen pastor está con los suyos para brindar protección. En el verso anterior vemos a Dios guiando, es decir, Él toma la batuta, Él va adelante y decir, ven, es por acá, por acá, por acá, por acá. Ahora vemos a un Dios mucho más personal. Vemos a un Dios poniéndose al lado de nosotros, tomándonos, quizá nosotros recargándonos en su hombro, Él estando lado a lado y diciendo, ven hijo, yo te llevo. Ven por aquí, es para acá. Ve la personal de estas ilustraciones. También todo lo anterior, en general, en los primeros 3 versículos, ha estado hablando de Dios como, Él es el pastor, Él me hace descansar, Él me conduce, Él restaura mi alma, Él me guía, Él guía, y está describiendo quién es Dios. Pero aquí ya pasa una descripción más cercana. Tú estás conmigo. Ya deja de hablar, Él es. Y ahora dice, tú eres mío. Sí, Señor. Tú estás conmigo. Debería de traer descanso a quien lo escucha, porque Dios cumpliría lo que decía. Esta imagen también se nota al observar que en los primeros 3 versos, como les decía, Él está en tercera persona, ahora es cercano. Y cuando Dios por ejemplo, pensemos cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza que no se consumía, le dice, yo estaré contigo. Es muy parecida la imagen y la construcción de las palabras. ¿Y qué pasó? Dios estuvo con Moisés durante todos los enfrentamientos con Faraón. Dios estuvo con Moisés
durante todos sus enfrentamientos con sus enemigos. Dios estuvo con Moisés en sus enfrentamientos contra el pueblo de Israel. Dios estuvo con Moisés toda su vida, tal como lo prometió. Ahora David nos dice que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, donde no hay esperanza, donde nos sentimos que vamos a morir, donde tenemos miedo porque por cualquier cosa que nos esté pasando, es ahí donde nuestro Dios está y estará con nosotros, porque es un Dios confiable. Amén. Y su confianza también estaba firme, porque el buen pastor tenía la vara y el cayado. La vara se usaba para defender a las ovejas de los peligros, de animales salvajes que pudieran dañarles, mientras que el cayado era un instrumento para guiar a la oveja, decir, hey, por acá no. Y la oveja va para allá, por acá. Por acá. No, ya te fue. Por acá. Eso es hacia el cayado. Entonces son instrumentos de cuidado y de protección para la oveja. Mis hermanos, este versículo debe llenarnos de aliento, esperanza, confianza, ánimo, gozo, porque tenemos a un Dios que no solamente nos guiará, proveerá, nos hará descansar, sino que nos protegerá en los momentos más difíciles. En los momentos donde las lágrimas no paran de brotar de los ojos, podemos atravesar por la prueba sin temor, porque el Dios que ha cumplido sus pactos, que ha prometido que estará con nosotros, Él nos lo dice, y si Él lo dice, lo cumplirá. Sí, Señor. Amén. Y entonces, ahora sí, pasemos rápidamente a ver al Dios como un anfitrión. Versos 5 y 6. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Como mencioné en un principio, aquí se presenta otra metáfora. Esta es una metáfora todavía más íntima. ¿Cómo sabemos que está hablando de Dios como anfitrión y no sigue hablando de pastor? Pues tan solo la simple frase que dice, tú preparas mesa delante de mí. Pensemos, un pastor en el campo, las ovejas, ¿prepararía una mesa? ¿Hay una mesa? ¿De dónde va a sacar una mesa? O sea, no está hablando de eso. Entonces, es una imagen completamente distinta. Vemos a Dios preparando una mesa. También se nos describe como alguien que unge la cabeza y que nos da una copa que está rebosando. Pensemos en esas tres imágenes dentro de la imagen de un anfitrión. Bien, cuando habla de preparar, es alguien que pasa mucho tiempo. Imagínate una cena especial, la cena de Navidad o alguna celebración que se haga aquí en España o en sus diferentes países para los que no somos de aquí. Y entonces se está preparando la cena. ¿Y qué es lo que va a requerir todo eso? Primero vas a tener, si sus esposas son como la mía, lo primero que se va a tener que hacer es hacer una limpieza profunda de la casa. O sea, no vamos a recibir con la casa como siempre está, ¿no? O sea, es un poco más limpia de lo normal. Entonces, primero hay que preparar, y eso va a llevar tiempo. Entonces, hay que limpiar la casa. Ok, ya está lista. Y después, entonces, pues hay que ir al supermercado a comprar los ingredientes especiales para esa comida. Entonces ya vamos al supermercado y se compra esto. ¿Y qué le vas a dar de comer? ¿Y qué le vas a dar de beber? Y todo esto. No, pues así. Ok, y entonces después llegas a la casa y empiezas a cocinar. Todo eso desde este tiempo, eso va a requerir mucho tiempo. Pero mientras cocinas también hay que preparar la mesa.
Y el preparar la mesa, pues vamos a sacar el mantel que no hemos sacado en no sé cuántos años. Pero, ¿qué crees? Como ha estado guardado ahí, está sucio, hay que lavarlo. Y después de lavarlo, pues, ay, híjole, se ven todo lo doblado del mantel. Pues a lo mejor hay que plancharlo. Y lo planchas, ¿no? Y luego, bueno, yo no tengo de estos, pero quizá tú sí, sacas los cubiertos de plata, ¿no? No, pues es que esto requiere algo especial y vamos a sacar cubiertos de plata y hay que limpiarlos. Nuevamente, yo no tengo de esos, quizá yo sacaría unos de plástico, pero... y sacas lo mejor. Y la vajilla, no, la vajilla, la que tiene el filito de no sé qué y no sé cuánto, la que está así guardada y que no hemos usado y quién sabe dónde está, esa queremos, ¿no? Y empiezas a guardar y a poner todo. Todo eso, esas imágenes de preparar una mesa para un banquete, habla precisamente de esto. Ha tomado el Señor el tiempo, el cuidado. Imagina lo especial que es esa persona para que le prepares todo un banquete. Y tanto para que se acabe en 20 minutos. Pero bueno, esa es otra historia. Y entonces, tenemos a Dios preparando este banquete. La invitación a comer, además en esas culturas, dice Samuel Pagán, que la invitación a comer en esas culturas antiguas es mucho más que un acto físico de satisfacer el hambre. Es un gesto serio de hospitalidad, una demostración elocuente de solidaridad y alianza. Así que cuando dice que Él prepara la mesa, está diciendo, tú eres tan importante para mí que estoy haciendo todo esto por ti. Es a través de este acto que el autor describe el cuidado cariñoso, íntimo que Dios tiene hacia nosotros. El hecho de que Dios muestre ese cuidado hacia nosotros queda aún más enfático cuando describe que lo hace enfrente de sus enemigos. Imagina esto, tú tienes aquella persona en el trabajo que no te habla o que es grosero contigo o que te ha hecho la vida imposible y está esa persona enfrente de ti. Ya la visualizaste, espero que no la tengas, pero si la tienes, visualízala. Y enfrente de esa persona, Dios está preparando la mesa. Está tomando, el creador del universo se está tomando el tiempo para hacer todo eso por ti. Piensa qué tan importante eres para Él. Sí, Señor. Y no por ti, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. Amén. Así que, David está siendo muy enfático, quiere que te quede muy claro. Está poniendo todas estas imágenes para que visualices lo importante que somos para Él. Dios está confirmando su relación con David y apoyándole frente a quienes le hacían daño. Es como si Dios le diera el espaldarazo mostrándole nuevamente que no está solo. Y Dios como anfitrión también se tomó el tiempo de ungir la cabeza. Esta es otra cosa también cultural. Recordemos tiempos bíblicos, más o menos estamos en el año 1000 más o menos antes de Cristo, es decir, hace 3000 años, calles de tierra, la gente caminaba. No existía Axe ni nada por el estilo, así que entonces llegaba la gente sudada, no existía aire acondicionado, nada de esto. Llega la gente, pies súper cochinos, súper sudados, y entonces llega así la gente, y lo que se esperaba culturalmente, y lo que se hacía para mostrarle lo importante que era la persona, se lavaban los pies y se ungía este aceite. El aceite era para refrescar a la gente. Era como si a ti ahora te recibieran con una Coca-Cola con mucho hielo. Eso era en ese entonces. Entonces, lo que está diciendo es, se está tomando todas las molestias para que yo esté lo más cómodo posible. Y finalmente dice, mi copa está rebosando. Hoy en día, las normas de etiqueta nos dicen que si vamos a servir un vaso, una copa, dejemos un espacio antes de que se llene, ¿no? Pero en ese entonces, si llenabas la copa y la llenabas hasta lo más que se pudiera,
Era una muestra de cariño y decir lo importante que era esa persona para ti. El que ya con una gota más se derramara. Entonces cuando está diciendo mi copa está rebosando, es ya, o sea, ya no le cabe nada a la copa, porque soy muy importante para el anfitrión. Entonces David está diciendo, ve lo que está haciendo, él preparó la mesa, él me dio todas las comodidades y aparte cuando me sirvió, la puso hasta el full. La puso completamente llena, inclusive a pesar de mis enemigos. Lo hizo frente a ellos, como para que les cale más, ¿no? Sí, Señor. Ese mismo Dios íntimo para con los suyos está atento a tus necesidades. Está atento para defenderte de tus enemigos. Ese mismo Dios está viendo por ti, cuidando de ti, mostrando su gran amor que tiene hacia ti. El último versículo funciona como una conclusión a toda esa magnificencia presentada de quién es Dios y cómo trata a los suyos. Es por eso que inicia con esta palabrita mágica. Ciertamente. Es como si dijera en conclusión. Va a englobar todo lo que ya dijo. Es el final del discurso. El bien y la misericordia lo siguen todos los días. Y nota esto. La primera palabra hace alusión a algo que es valioso, es agradable, mientras que la segunda es el amor leal de Dios. Ambas trabajan en conjunto para describir quién es Dios. Pero nota también que dice que el bien y la misericordia lo siguen. Eso quiere decir que aunque yo trate de escapar del bien y la misericordia, el bien y la misericordia siguen detrás de mí. Y si yo quiero huir del bien y la misericordia, el bien y la misericordia no me los puedo quitar de encima. Y es una bendición porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestra pecaminosidad a veces, el bien y la misericordia del Señor están con nosotros. Amén. Si somos verdaderamente hijos. Sí, Señor. Y eso trae consuelo. Cuando entendemos a ese Dios fiel, lleno de amor y devoción por los suyos, nuestras vidas deberían de saltar de alabanza, porque Él cumplirá su promesa. Amén. Sus palabras, porque Él es fiel, es amoroso, es quien nos cuida, nos sustenta, nos protege, nos alimenta, nos alienta, camina al lado de nosotros. A pesar de nuestros enemigos, aún nos sigue con lazos de amor. Y como resultado de la bondad y misericordia divina, morará con nosotros por siempre. Amén. Como si no fuera suficiente todo lo anterior, dice, te vas a gozar por la eternidad conmigo. Uf. Ya para mí ya es como que, pum, y después de esto nos desbarata, ¿no? O sea, porque es tanta la bendición de Dios que los primeros 6 versículos o los primeros 5 versículos y medio, Dios diciendo tantas bondades y bendiciones, tienes todo esto y esto y esto y esto. Amén. Amén. Pero sabes, lo más hermoso es que nos gozaremos con Él por toda la eternidad. Y alabamos a nuestro Dios por eso. Gloria a Dios. Mis hermanos, tenemos a un Dios que es pastor. Y como nuestro pastor nos cuida, nos alimenta, provee para nuestras necesidades, está con nosotros, nos guía, atraviesa hombro a hombro junto con nosotros por los momentos más difíciles. Un Dios que es íntimo, que nos atiende como aquel anfitrión que quiere mostrar su apoyo incondicional y cercano para cada uno de nosotros, aún a la vista de nuestros enemigos. Y ese pastor lo podemos ver más claramente en aquel pastor que dio su vida y se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Y si Él fue capaz de darlo todo por nosotros, esto palidece al lado de la cruz. Amén. Una de las cosas que siempre me ha asombrado
es reflexionar en que éramos enemigos y somos hijos ahora. ¿Cómo entender que pasamos de ser enemigos a ser hijos? No hay nada que nos haga pensar, que nos haga entender la profundidad de esta imagen. Y si somos hijos, todo lo que dice el Salmo 23 es evidente que va a suceder. Porque ¿qué no haríamos por nuestros hijos? Si nosotros, con corazones caídos, somos capaces de hacer todo esto por nuestros hijos, nuestro Dios, estaremos con Él por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu amor leal para con nosotros. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, gracias por la obra de Cristo. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por tus promesas. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Te pido, Dios, que nos ayudes a ser como tú. Señor, ayúdanos a ser buenos reflejos de quién eres tú. Ayúdanos a caminar por los caminos de justicia, por amor a quién eres tú, Señor. Señor, te necesitamos. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.